Año 2011. Clase de primero de bachillerato. Profe, ¿qué es una integral? A lo que responde, pues es lo contrario de la derivada. Año siguiente. Bueno, chicos, en realidad una integral es una suma infinita. Año 2018. Últimos cursos de la carrera. Bueno, chicos, olvidad todo lo que queríais saber sobre integrales porque no es del todo cierto. Están llenas de definiciones y de sutilezas. La respuesta que aúna mejor la simpleza con la exactitud sobre lo que es una integral es que es una suma de infinitas cosas muy pequeñas. Pero esto plantea al menos tres cuestiones que hay que aclarar. ¿Cómo sumamos algo infinito? ¿Cómo de infinito es? ¿Acaso importa? ¿Qué quiere decir infinitamente pequeño? Riemann fue el primero en formalizar el concepto de integral, que originalmente fue propulsado por Newton y Leibniz con la formulación del teorema fundamental del cálculo. Usando límites, Riemann consiguió determinar que cualquier función continua y acotada es integrable en un intervalo finito, pero esta definición de integral no sería aplicable a algunas funciones más extrañas y particulares. Menos mal que llegó Lebesgue, quien basándose en la teoría de la medida dio otra definición de integral que no solo mantenía integrables las funciones que ya lo eran en el sentido de Riemann, sino que hizo integrables algunas que no lo eran. En otras palabras, toda función integrable en el sentido clásico, el de Riemann, lo es también en el sentido de Lebesgue, pero al revés no. Y por supuesto hay funciones que no son integrables en ninguno de estos dos sentidos, pero sí lo son basándonos en otras definiciones de integral más modernas. Para responder a las preguntas planteadas, debemos tener primero bien claro el papel que juegan las partes de la integral, que son el dominio de integración, el integrando y esta cosa de aquí a la que habitualmente nos referimos como diferencial de x, pero puede tener más de una interpretación. El integrando habitualmente es una función definida en un espacio medible. Para poder integrarla ha de estar sujeta a ciertas condiciones de continuidad, como mínimo en el dominio de integración. Este dominio ha de ser un espacio contenido en el dominio de la función del integrando. Podría ser un intervalo si estuviéramos en R, pero podría ser un subespacio de R2 como una circunferencia o un círculo, o podría ser la superficie de una esfera en R3. Si la integral no tiene dominio de integración, se dice que es indefinida, y es la que se usa, por ejemplo, para calcular primitivas. Y por último, el diferencial, que comúnmente hace referencia a una de las variables de la función, aunque dependiendo del espacio donde nos encontremos y su forma de medir, que no tiene por qué ser la medida euclídea, podría interpretarse como una representación de los pasos en la suma de Riemann, un tipo de medida, un tipo de infinitesimal o una forma diferencial. Pero el objetivo de la explicación es entender las integrales y no hacer un curso de teoría de la medida. Personalmente fue mi peor pesadilla. Así que vamos a centrarnos en las integrales de Riemann de funciones continuas en R, con un intervalo como dominio de integración y la forma de medir euclídea. La mejor forma de interpretar el valor de la integral en una dimensión es como el área definida bajo una curva y delimitada por las rectas x igual a y x igual a b. Una aproximación para el área de una curva podría alcanzarse dividiéndola en varios rectángulos y sumándolos todos. Para ello, primero dividimos el intervalo AB en n partes iguales. Los puntos x sub i con i de 0 a n serán los extremos de estos intervalos, y t sub i con i de 1 a n puntos contenidos dentro de estos intervalos, por ejemplo los puntos medios. De esta forma podemos obtener n rectángulos cuya base será el tamaño del intervalo, normalmente constante, en este caso b menos a partido por n, y la altura será la función f evaluada en el punto t sub i que hayamos escogido. Y evidentemente cuantos más rectángulos tengamos, más cerca estará la suma de sus áreas del valor real del área bajo la curva. Hagamos un ejemplo práctico, tomando como función la identidad, como intervalo el 0, x, como partición n trozos iguales, de tal forma que los x sub i son ix partido por n, y como los t sub i los puntos intermedios de los intervalos, lo que resulta en x por 2 y menos 1 entre 2n. El área del rectángulo I será la longitud del intervalo, que para todos es x partido por n, por f de t sub i, o sea, el mismo t sub i. Este valor depende, por supuesto, de x, de y, y lo más importante, de n, el número de rectángulos. La gracia ahora está en sumar las áreas de todos los rectángulos y ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Sacamos factor común x cuadrado entre 2n cuadrado. Y como la variable del sumatorio es y, ponemos el menos 1 como menos n y el 2 como factor que multiplica el sumatorio de y. Y lo que ha quedado aquí dentro es la famosa suma de Gauss, cuyo resultado es n por n más 1 entre 2.
Matesmike tiene un vídeo que explica de dónde sale la fórmula, enlace abajo. Simplificamos y hemos llegado a esta expresión, x cuadrado por n cuadrado entre 2n cuadrado. En este caso ni siquiera hace falta tomar límites, la n cuadrado se cancela. Esto es por la geometría de la función que hemos escogido y por haber tomado como t sub i los puntos medios, ya que esto hace que el área sobrante por encima de la recta coincida exactamente con el área sin cubrir debajo de la recta. Pero nadie obliga a tomar así los t sub i, basta con que sean puntos contenidos dentro de los límites de los x sub i. Podrían hasta coincidir con ellos. Si hubiéramos tomado como t sub i, por ejemplo, un punto situado a 1/3 de distancia de los dos x sub i y repitiésemos las cuentas de la misma forma, el resultado varía ligeramente. Pero lo importante es que, al ser un cociente entre polinomios en n con el mismo grado, cuando tomamos el límite, también queda x cuadrado partido por 2. Esta vez las áreas sobrantes por encima de la recta son más pequeñas que las áreas sin cubrir, pero si llevamos el número de rectángulos hasta el infinito no hay áreas sobrantes ni ausentes y el área del triángulo se rellena. Pero lo interesante es que este resultado coincide exactamente con la integral de la identidad entre los puntos 0 y x, o lo que es lo mismo el área del triángulo de base y altura x. Y este hecho no depende ni de la partición que tomemos ni de cómo elijamos los t sub i. Esta idea es la misma que se usa cuando el dominio de integración es un subconjunto de más dimensiones, solo que en este caso no estaríamos calculando el área encerrada bajo una curva, sino el volumen delimitado por ciertos planos. Me refiero a la imagen de una función de dos variables a r, que no tiene por qué ser un plano liso. Por ejemplo, veamos cómo se haría para calcular el volumen encerrado por el plano z igual a 0, la región del dominio menos 2 al cuadrado y la parábola invertida z igual a una constante menos x cuadrado menos y cuadrado, con la constante mayor que 0, 9 en este caso. Habría que dividir la región, o sea, el cuadrado que representa el dominio, en infinitos cuadraditos. Y para cada uno de ellos levantaríamos un prisma tomando como altura la imagen del t sub i j, que sería un punto dentro del cuadradito, por ejemplo el punto medio, y luego sumaríamos todos los volúmenes. O sea, el área de las bases, que es la longitud del intervalo menos 2, 4, entre n, todo ello al cuadrado, porque es el área de un cuadrado. Y luego todo ello multiplicado por la altura, que es esa cosa de ahí, que depende de i y de j. Así que primero habría que sumar en i y luego en j. Y esta suma infinita coincidiría con el volumen resultante de la figura, que se parece mucho al famoso edificio de Barcelona. Pero no todas las funciones son tan idílicas como la identidad o polinomios en varias variables. Y no en todas es tan trivial hacer estos rectángulos para luego sumar sus áreas o volúmenes haciéndolos infinitamente pequeños, porque la geometría no tiene por qué ser euclidia, y los dominios pueden ser espacios realmente muy raros. O peor, podría pasar que no hubiese una única forma de plantear las particiones y construir rectángulos, y que cada una de las particiones nos diera un valor diferente para la integral. En este caso, la función no sería Riemann integrable. Un ejemplo famoso es la llamada función de Dirichlet. Dirichlet. Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Pues eso, esta función está definida a trozos sobre la recta real y vale 1 para los números racionales y 0 para los irracionales. Es trivial comprobar que esta función es discontinua en todos sus puntos. Dividamos el intervalo 0,1 en n partes iguales y tomemos en cada intervalo como t sub i en un caso un racional y en otro caso un irracional. Esto siempre vamos a poder hacerlo por muy pequeño que sea el intervalo, porque tanto el conjunto de racionales como de irracionales son densos en R. Mirar abajo para recordar lo que era denso. Así que si hacemos la suma de las medidas de estos rectángulos, por un lado obtenemos 1 y por otro 0. No hace falta siquiera hacer el límite. Así que esta función, según la definición de Riemann, no es integrable, porque si lo fuera, el resultado sería el mismo para todas las particiones que tomásemos. Es más, podríamos habernos ahorrado todo este trabajo, porque es discontinuo en todos los puntos y eso es condición suficiente para no ser Riemann integrable. Pero lo interesante es que esta no es la única manera de hacer rectángulos, pues también existe la integral de Lebesgue, que divide en particiones no el dominio sino la imagen, lo que resulta en una suma de rectángulos horizontales. La función de Dirichlet es también la función indicatriz del conjunto de los racionales. Una función indicatriz de un conjunto es aquella que vale 1 para los elementos de dicho conjunto y 0 en el resto de elementos.
Y es precisamente lo que hace esta función con los racionales. Según Lebesgue, la integral de la función indicatriz para un conjunto B en un intervalo coincide con la medida de la intersección de dicho conjunto B y ese intervalo. Aplicamos la definición para nuestra función de Dirichlet y la medida de Lebesgue de los racionales contenidos en 0, 1 es 0, porque se trata de una cantidad numerable de puntos aislados. Esta función es un buen ejemplo para ilustrar que cuando las funciones son continuas, los intervalos son finitos y la forma de medir es euclidia, todo puede llegar a ser fácil. Pero cuando cambia alguno de estos aspectos, el mundo de las integrales puede llegar a ser muy tenebroso. Pero son uno de los pilares más importantes de las matemáticas, y sin ellas no se podría haber construido ninguna otra ciencia.